Buenos días, chicos. Estamos haciendo este video de prueba para mostrarles un avance del trabajo que vamos a desarrollar a partir de las 6 de la tarde en el repaso de física que iniciamos hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta la fecha del examen de admisión, ¿no? Obviamente el primer repaso que vamos a hacer lo estaremos haciendo dirigido fundamentalmente a los que van a dar su examen el día 9, ¿no? Esa es la premura, ¿no? Y luego ya veremos el resto, ¿no? Bien, ¿qué cosa tenemos acá al frente? Lo que tenemos acá al frente es un problema que ha venido en un examen de San Marcos en el capítulo justamente correspondiente a caída libre. Cuando un cuerpo desciende libremente por acción de la gravedad, lo hace de tal manera que recorre una altura que es proporcional al cuadrado del tiempo. Esa es la ley de la caída libre descubierta por Galileo Galilei. Ahora, como consecuencia de esa ley, ¿no? Como dicen los matemáticos, aplicándole la derivada, o sea, se deriva de esa expresión esta otra. Mientras la primera serviría para el cálculo de la altura que desciende en cierto tiempo, la segunda serviría para calcular la velocidad que adquiere al final de esa caída libre. Por ejemplo, aquí empieza con una velocidad y termina con otra. Esto es justamente lo que nos están pidiendo en el problema. ¿Qué cosas nos dicen? A ver, una bola de acero de 0,5 kilogramos, ¿no? O sea, ¿eso qué cosa es? Eso viene a ser la masa. A ver, lo vamos a anotar, ¿ya? Y luego vamos a ver si se utiliza o no se utiliza. Profesor, si no se utiliza, entonces ¿para qué me la dan? Habría que preguntarle lo que proponen el problema. Cae a partir del reposo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad inicial es igual a cero. Dice que cae de una altura de 2 metros. Aquí está. Este punto está a una altura de 2 metros, ¿no? O sea, a una altura de 2 metros hasta el piso hay 2 metros. ¿Cuál es la rapidez que alcanza cuando solamente se encuentra a 1 metro de altura? Aquí está a 1 metro de altura. O sea, ¿con qué velocidad pasa por este punto? Esa es la pregunta del problema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que determinar? La velocidad 1, esa es la incógnita. Sabiendo que la aceleración de la gravedad, aquí está, ¿no? Hay que considerarla igual a 10, ¿ok? Pregunta, ¿qué hacemos? Seguramente muchos alumnos dirán, profesor, hay que buscar una fórmula. No hay que buscar ninguna fórmula, porque los problemas no necesitan de ninguna fórmula. Profesor, ¿esto es una fórmula? No. Acá dice el título, ¿qué cosa dice? Que esta es una ley. Profesor, ¿y una ley no es una fórmula? No. Fórmulas son las que se derivan de las leyes. Por ejemplo, alguien seguramente ya me estará diciendo, profesor, yo conozco una fórmula que dice así. Ajá, esta sí es una fórmula. Pero yo les voy a demostrar que no es necesario aplicar ninguna fórmula. O sea, mejor dicho, olvídense de las fórmulas. No son necesarias las fórmulas. ¿Ok? Entonces vamos a resolver el problema sin ayuda de ninguna fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Todo es fácil. Solamente hay que pensar. Primero, ¿cómo calculamos la velocidad final? Bueno, la velocidad final la tendríamos que determinar reemplazando en la ley de la caída libre, que dice que la velocidad final es igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo. Como me están pidiendo la velocidad con la que llega al punto B, yo tengo que saber cuánto tiempo demora en llegar al punto B. Entonces lo único que tendría que hacer es nada más que multiplicar la aceleración de la gravedad por el tiempo. Pero da la casualidad que no sabemos el tiempo. Entonces, como no sabemos el tiempo, inmediatamente nos ponemos a pensar en qué podríamos hacer. Y la respuesta indudablemente tendrá que ser hacer uso de la ley de la caída libre. Entonces, sabemos que, ¿qué sabemos? Que cuando un cuerpo desciende a una altura,
esa altura necesariamente tiene que ser igual a la mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿De qué altura estamos hablando? La altura de A a B y del tiempo de A a B. Conocemos. ¿Qué cosa conocemos? Conocemos la altura que hay entre A y B. Sí, es igual a 1. ¿Qué más conocemos? La mitad de la gravedad. Si la gravedad es 10, ¿cuánto vale la mitad? 5. Y al costadito tendremos que poner el tiempo, pero elevado al cuadrado. Muy bien, muy bien. Hasta ahí estamos bien, profesor, pero no están pidiendo el tiempo. Muy buena pregunta. No están pidiendo el tiempo, pero vamos a tener que calcularlo previamente. Entonces, para eso, el siguiente paso sería sacarle la raíz cuadrada, toda la expresión. La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Luego tendríamos la raíz de 5 multiplicando al tiempo. Pero como lo que me piden ese es el tiempo, entonces hacemos el despeje diciendo que esto sería 1 dividido entre la raíz de 5. Y obviamente esto nosotros no lo vamos a entregar como respuesta, porque no es esto lo que me están pidiendo. ¿Qué cosas me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad. Acá está la incógnita, ¿no? Es esta la incógnita. Entonces necesito yo multiplicar la aceleración de la gravedad por el valor del tiempo. O sea, acá me falta colocar este valor que ya lo conocemos. Entonces podríamos decir, finalmente, que habría que reemplazar en la expresión número 1. ¿Y qué tendríamos? Obtendríamos que la velocidad 1 sería igual a 10, que es el valor de la gravedad, multiplicándose con este tiempo, que es 1 dividido entre la raíz de 5, ¿no? Y antes de dar la respuesta del problema, tenemos que hacer una operación previa, porque si ustedes la buscan entre las alternativas, no la van a encontrar. Entonces, ¿eso es por qué? Porque tenemos que hacer todavía la racionalización. ¿Qué significa eso? Multiplicar arriba y abajo por un mismo número. En ese caso, ese mismo número sería la raíz de 5. ¿Cuánto es la raíz de 5 multiplicada por la raíz de 5? La raíz de 5 elevada al cuadrado. Como ahí el exponente y la raíz se van a cancelar, me estaría quedando solamente 5. En consecuencia, tengo que decir a continuación que tendríamos 10 veces la raíz de 5 dividido entre 5. ¿Cuánto me va a dar eso? Sacando quinta arriba y abajo tendríamos 2 multiplicando a la raíz de 5. ¿En qué unidades debe aparecer la velocidad expresada? En metros por cada segundo. Y esto que está acá, nosotros tenemos que decir que está justamente representado, ¿no?, en la alternativa A. Esa sería la respuesta del problema y ese sería el modo de trabajo que vamos a utilizar justamente. Mejor dicho, ya tenemos nuestra clase preparada para la tarde. O sea, no se pierdan, por favor, esa transmisión que vamos a hacer en vivo. No se olviden de suscribirse a mi canal y de compartir estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a los millones de jóvenes de todo nuestro país. A lo largo y ancho del Perú tenemos que promover, como dice nuestro lema, ¿qué cosa debemos promover? La cultura del éxito, ¿no? Hagamos de este Perú un país de triunfadores, ¿no? Así como está escrito acá. Ese es nuestro lema. Y eso es justamente lo que tenemos que lograr, ¿no?